A ver, es sabido de que en Quilpué, en Algarrobo, ha habido también movilización de profesores a propósito de despidos. Se ha planteado esto. De hecho, también ayer la alcaldesa Carolina Cortis hablaba con el diario La Estrella del Paraíso y señalaba que esto era necesario, que era doloroso pero necesario. Esto ha sido también en este caso tema de debate a propósito de lo que han sido también las nuevas gestiones. Vamos a conversar con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, a propósito también de este y otros temas. Señor Aguilar, bienvenido a la radio de la Universidad del Paraíso. Gusto poder conversar. Muy buenos días, un gusto también para mí conversar con usted. A ver, preguntarle, ustedes estuvieron en Quilpué, han estado recorriendo efectivamente la región porque se han dado estos casos de despidos de profesores. Sí, efectivamente hemos estado recorriendo. Son un poco distintas las situaciones, pero en ambos casos hay situaciones de que se están vulnerando derechos, se está sobrepasando legislación. No le entendí bien quién dijo que era algo doloroso pero necesario. La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti. Ya. Mire, en el caso de Quilpué, nosotros efectivamente ahí se realizó una fuerte movilización, incluso ahora en vacaciones, porque hay más de, o alrededor de 100 docentes despedidos según el anuncio que se había hecho. Uh-huh. Y por supuesto ese es un número demasiado brutal, porque es una comuna mediana en tamaño, y 100 profesores es mucho, y son docentes que estaban haciendo clases, que estaban con horario, cursos, por lo tanto, al despedirlo y rebajar la planta docente son cursos que no queda claro cómo van a ser cubiertos, o funciones que no está claro cómo van a ser cubiertos, funciones necesarias, no se está disminuyendo personal administrativo o de otro tipo, muchos de esos casos eran docentes de aula. Bueno, lo concreto es que se abrió un espacio de conversación ahí que no había habido, que no estaba, y producto de la movilización yo participé de unas reuniones con la jefa de educación de la corporación, después con el administrador. La alcaldesa no estaba en la ciudad en ese momento, pero yo creo que ya empezó a buscarse una solución. Yo espero que eso se concrete, y reiterarle a la alcaldesa que la solución de la educación no pasa por despedir docentes. Eso es absurdo, no es la forma. Si hay que déficit financiero, hay que verlo por otros lados, pero no dejar cursos que no van a tener la cobertura necesaria, alumnos sin atención. Eso de ninguna manera puede ser una solución. Puede ser que los números cuadren si usted dice, bueno, tengo 100 profesores menos de sueldos que pagar, pero ¿cuál es el efecto que eso tiene sobre el servicio educativo, que finalmente es lo más importante, sobre el trabajo en la sala de clase, que es lo que realmente importa en educación? Ahí el impacto es muy duro de un número tan grande de docentes que se despiden, así que yo espero que esta medida sea revertida, y si hay algún ajuste que hacer sea el menor, porque, le insisto en el concepto, no se trata de personal administrativo, son docentes que cumplen funciones de aula en su gran mayoría. Ahora, cuando ustedes se han reunido con las propias autoridades, ¿qué? ¿Señalan de que es solamente un tema presupuestario o colocan algún otro tipo de componente para justificar esto? Que también quería preguntarle un poco qué es lo que analizó en Algarrobo y qué es lo que analizó en Quilpué. En el caso de Quilpué es básicamente un tema presupuestario el que ellos argumentan. Y nosotros decimos que si han habido gestiones deficitarias, si han habido mala gestión en periodos anteriores, eso no puede ser resuelto con un daño tan grande en la educación, sobre todo en una comuna que atiende, en un tipo de educación en Quilpué que atiende fundamentalmente a los niños con más carencias. Y por lo tanto no es un buen camino ese, y yo insisto, espero que se esté solucionando. El caso del Algarrobo es un poco distinto, porque ahí estamos hablando de algo que entraría más bien en el rango de la persecución sindical. Ahí se está despidiendo docentes que fueron elegidos dirigentes, eso es ilegal, y el municipio tiene un error ahí porque la elección del colegio de profesores comunal ahí se realizó fuera de la fecha de las elecciones de todo el país, porque en su fecha no se hicieron, no estaba bien organizado ahí el colegio de profesores, y ahora se reorganizó bien y se realizó su elección, y nuestros estatutos contemplan esa posibilidad de que se hagan elecciones extraordinarias en periodos fuera de las fechas regulares, y por lo tanto ese directorio está validado por nosotros, y eso es lo que somos nosotros quienes validamos a un directorio comunal, no el empleador. Ahí tiene un error muy grueso el jefe del DAE,
somos nosotros como directorio nacional o el directorio regional quien entrega la validación, esa se entregó, por lo tanto ellos pasan a tener el fuero y todas las prerrogativas que corresponden a quien ejerce una función de dirigencia. Ahí hay derechamente una situación de práctica sindical que me parece viene más bien de la Dirección de Educación. Yo vi en el Consejo Municipal y en el mismo alcalde una voluntad de conversar. Yo también ahí espero que eso se pueda ir solucionando y esta situación que es ilegal y que nosotros ganaríamos, creo yo, no fácilmente, porque siempre los trámites judiciales son engorrosos, pero con bastante posibilidad de ganar ese juicio y resultar en un perjuicio mayor para la municipalidad, porque va a tener que reintegrar a esos docentes, pagar doble sueldo, por así decirlo, porque tiene que pagar retroactivo. Entonces, creo que comete un error muy grande, así se lo hicimos ver, estuvimos conversando con concejales también, y yo espero que ese problema también se pueda resolver. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Mario Aguilar, quien es el presidente nacional del Colegio de Profesores. Preguntarle también, en el caso de Quilpué, quiero volver a Quilpué porque se supone que ayer iba a haber una reunión entre la gente de efectivamente de la Corporación Municipal y los dos colegios, digamos, el comunal Quilpué y también el regional, en donde iban a analizar caso a caso. La cifra que se maneja es de 130 despidos. Podría ser más, podría ser menos, pero iban a revisar caso a caso los despidos. Entonces, quería preguntarle un poco si también habían tenido novedades de esto. Sí, precisar que el número de 130 no todos son docentes. Hay Ya. algunos que son en nuestras funciones, que también nos preocupa, obviamente, pero en el caso nuestro tenemos que atender prioritariamente la situación de docentes, que es a quienes representamos. Pero dicho eso, sí, efectivamente hubo una primera reunión, ya se estaba en esos primeros todavía viendo una parte, no solamente de los despedidos, ya se habían comenzado a resolver algunos problemas, algunos casos, y estas conversaciones van a seguir. Por eso que yo tengo una moderado optimismo, lo pondría de ese modo, de que efectivamente esto pueda ir resolviendo la mayoría de los casos. Yo espero que así sea, y por el bien de la comuna, por el bien de la educación de esa comuna. Pero sí, efectivamente esas reuniones ya se empezaron a hacer y empezaron a resolverse algunos casos ya. Quería preguntar hasta qué punto también uno puede ver aquí una suerte como de política o un déjà vu respecto de lo que ocurría en dictadura. A ver, ¿por qué se lo coloco? Porque efectivamente estamos en otro momento, ha pasado bastante más tiempo también, pero uno de los temas que ocurrió una vez que estaba modificándose también y cambiándose la estructura del sistema de educación pública con la dictadura militar, eran los despidos de profesores que se aplicaban por parte ya sea de los gobernadores o de los alcaldes de la época, digamos, en los diferentes territorios. Aquí ocurrió, de hecho, en la gestión Bartolucci, aquí en Valparaíso. Entonces, quería preguntarle un poco si uno podría mirar o no hacer un parangón o es demasiado impreciso hacer una comparación allí. O sea, el fenómeno de las gestiones autoritarias a nivel comunal se siguen dando. Hay efectivamente de repente administraciones que uno supone que no se han dado cuenta que se volvió a la democracia. Y por lo tanto ese problema es un problema que recurrentemente tenemos que enfrentar. Ahora, hoy día existen normas legales que en dictadura no existían, existe un nivel de organización gremial también que nos permite asumir una defensa más activa, con abogados. Por lo tanto, si bien es cierto la mentalidad autoritaria en algunos casos se observa y se ve una cierta nostalgia del periodo que usted cita de la dictadura, hay más herramientas con las cuales los trabajadores y trabajadoras podemos enfrentar. Obviamente, por muchos defectos que tiene nuestra democracia, siempre es preferible una dictadura y hay en ese sentido más posibilidades de poder hacer gestión para enfrentar ese tipo de arbitrariedades. Claro, se lo planteo respecto de que uno podría pensar dónde no es necesario un profesor. A eso me refiero. ¿Cuál es la cultura claro, que se instala cuando tenemos autoridades que despiden profesores? Está bien, uno podría decir, mire, tengo personas que trabajan mal. Perfecto, ahí uno podría entenderlo. Pero entender eso respecto de dónde no sea necesario un profesor o un docente. No, por supuesto. O sea, a ver, es que digamos dos cosas. Hoy día hay un sistema de una democracia imperfecta, pero democracia al fin y al cabo que es mejor que una dictadura y en lo que hace a recursos legales y todo eso podemos enfrentar mejor. Pero en donde no hay mucho cambio es en esa mentalidad que se instaló en dictadura vía modelo neoliberal, en donde las cifras, los cálculos numéricos prevalecen por sobre cualquier otra consideración. Y esa mentalidad sigue muy fuerte. Esa mentalidad de
de ver todo desde una perspectiva únicamente económica, de considerar a la educación como un gasto y no como una inversión. El mirar los procesos educativos desde el punto de vista de la rentabilidad. Entonces, en algunas conversaciones se nos decía, bueno, pero en Quilpué los cursos son de 25 alumnos y la ley permite 45, nosotros podemos fusionar cursos, pero usted comprenderá inmediatamente lo que significa eso. Que en vez de cursos de 25 alumnos pasen a hacer cursos de 45, el impacto negativo que tiene sobre esos estudiantes, que obviamente no van a tener una atención de todo lo personalizada que se puede, con 25 se puede un poco más que con 45, obviamente. Entonces esa mentalidad que se instaló en Chile en los años 80 y que después continuó en los 90 y hasta hoy día, muy fuerte, de tipo economicista, y ver la educación como un producto y no como un derecho humano, esa mentalidad sigue muy fuerte y sigue en todos los niveles. Consultarle también en el tema de la implementación de los servicios locales de educación pública. Hemos tenido también un tema aquí mismo en Valparaíso, digamos, independiente que el SLEP es Valparaíso y Juan Fernández. Hemos tenido un tema bastante instalado a propósito del tema de la gestión. Hemos tenido problemas de infraestructura, ya cuando se comenzaron a instalar los SLEP habían problemas porque a los profesores se les pagaba unas partes de los sueldos, otras veces no se les pagaba. Entonces, al principio eran problemas administrativos, pero ahora estamos viendo problemas de gestión graves, sobre todo en la infraestructura. Hemos tenido incluso una persona que estuvo en riesgo vital porque tuvo un accidente en un liceo acá en Valparaíso. Entonces, quería preguntarle un poco cómo ustedes están viendo también la evolución de los servicios locales de educación pública, porque tampoco están totalmente implementados. Hay algunos municipios que de hecho se han resistido, otros legalmente lo han podido hacer porque han tenido ciertas cifras o ciertos rendimientos que la ley les permite. Por ejemplo, Zapallar o algún otro más. Pero quería preguntarle un poco cómo están viendo este proceso ustedes. No, nosotros vemos con ojos muy críticos todo el proceso de implementación de los SLEP. Creemos que hay temas, digamos, problemáticas que tienen que ver con cuestiones estructurales del sistema, de la ley, más allá de la gestión. Y en esos casos se agrega una mala gestión. Creo que Valparaíso es un ejemplo que se juntan los dos casos. La educación pública, la nueva educación pública tiene un problema de base que tiene que ver con el tipo de financiamiento y con la cantidad de financiamiento que genera, digamos, déficit y presupuestos demasiado ajustados que no permiten reparaciones a nivel más estructural, que no permiten ampliación de programas educativos, que están a la base de ese sistema de financiamiento, que es el financiamiento por subvención por asistencia media. Mal sistema propio de ese modelo que yo le citaba, que supone que esto es una competencia en un mercado y que por lo tanto hay que salir a conquistar clientes, y la educación pública en eso va siempre en la saga, o en desventaja más bien, porque obviamente atiende a los alumnos con más dificultades y por lo tanto con más problemas de asistencia, con problemas sociales, etcétera. Pero también se agrega mala gestión, y ahí usted tiene el peor de los mundos, cuando la ley y el sistema tienen problemas estructurales que no se han corregido a pesar de los años que esto lleva, y le agrega mala gestión, como se dio en el caso de Atacama, que fue crítico, se juntaron los dos factores a nivel extremo, y como se está viendo también en Valparaíso, usted tiene un problema grande que debe ser resuelto. Nosotros este es un tema que lo estamos planteando con mucha fuerza al Ministerio de Educación, que aquí hay que corregir cuestiones más estructurales. Nos hemos levantado mucho el tema del cambio al modo de financiamiento. Esa cuestión es a nuestro entender estratégico para que la educación pública pueda remontar, y va ahora en una agenda corta que nosotros queremos instalar. Esto lo resolvimos recién en la asamblea hace una semana atrás. Y esa agenda corta pone el tema de la educación pública ahí también como una cuestión primaria, y es lo que queremos empezar a conversar con el Ministerio de Educación, y ojalá con respuestas. Si no hay respuestas, obviamente nosotros, así lo acordó la Asamblea, entraríamos en una postura más fuerte, más dura, incluyendo movilizaciones. Ahora, y eso finalmente no complejizaría, digamos, el tema, nuevamente movilización. Está bien, entiendo de que esto es efectivamente una reivindicación legítima, pero ¿no sería más complejo todavía para el sistema? Es que yo no lo llamaría una reivindicación. Reivindicación se entiende cuando usted está peleando por sus derechos laborales, salariales. También va a estar en el petitorio. Es que por eso mismo, la implementación de los SLEP, la correcta implementación de los SLEP
Es finalmente pedir una política pública que vaya pensando también en el beneficio de las comunidades educativas, profesores, familias, estudiantes, eso es lo que finalmente se busca. Exactamente, por eso que el tema de la educación pública está puesto ahí en el centro como un tema importante, relevante, que tiene que tener respuesta. Hay una ley tramitándose en el Congreso, ha ido lento, pero tampoco aborda todas las necesidades que hay. Queremos que tiene que tener indicaciones que mejoren ese proyecto de ley. Y bueno, nosotros creemos que esto es urgente. Ya se viene una avalancha, por decirlo así, de servicios locales en los próximos años a implementar, y por lo tanto esto tiene que corregirse ahora. Y el derecho que tenemos como ciudadanos, por un lado, pero también como actores de la educación, a exigir soluciones, nosotros por supuesto no vamos a renunciar a ello, porque si tuviéramos esa lógica de que, bueno, si nos movilizamos, esto puede traer más problemas, entonces todo quedaría como está, y como está no está nada bien. Y por lo tanto, alguien tiene que hacer el trabajo de levantar estos problemas, alguien tiene que hacer ver a la sociedad chilena que esta cuestión requiere atención, alguien que tiene que hacerle presión a los que toman decisiones para que tomen las decisiones que se necesitan, y si nosotros tenemos que hacer ese papel, lo vamos a hacer. A ver, ayer el Senado despachó a ley el proyecto de reparación de la deuda histórica, de la denominada deuda histórica de los profesores. Quería preguntarle cómo ustedes lo recibían como gremio esto. Bueno, nosotros nos alegra, nos satisface que se haya aprobado esta ley y que se haya hecho rápidamente, porque estamos hablando de personas de muy avanzada edad. De hecho, en estos días han fallecido personas que lamentablemente, como la ley todavía no está publicada, ya quedaron fuera de esta reparación, y eso nos duele muchísimo. Por eso que abogamos porque esto se apurara, y nos alegra que ayer se aprobó, lo cual significa que no pasó para marzo la discusión, porque el riesgo que había que si no se aprobaba esta semana, por la saturación que está el Congreso con leyes, ya no iba a quedar para marzo, y eso era un grave problema para nosotros, por lo que le digo. Y entendiendo que es una reparación modesta, que es un pedacito de justicia, así como yo lo he calificado, dentro de una situación que fue una tremenda arbitrariedad y una tremenda injusticia, pero donde también, y esto lo decían los propios colegas afectados que estaban allá en el Congreso, esto no es solo un asunto de plata, es también el hecho simbólico y valioso que el Estado reconoce el daño, el Estado asume que efectivamente hubo una injusticia grande con nuestros colegas, y eso sana heridas, y es un país que arrastra sus heridas por décadas, como en este caso. Eso no le hace bien. Esas heridas se van traspasando de generación en generación, y por lo tanto todo acto o gesto que sane heridas ayuda a nuestra sociedad. Entonces no es solo el tema del monto, que es modesto, un monto bien modesto para lo que podría considerarse la deuda real, pero en ese sentido valoramos que por primera vez un gobierno haya presentado una propuesta y la puso sobre la mesa. Nosotros solo consultamos a los directamente afectados. Creo que hicimos un acto impecablemente democrático y que le da mucha legitimidad a la postura. El resultado de esa consulta es el mandato para nosotros como directorio. Así que estamos en eso, ya dimos el paso más importante, que es que la ley fuera aprobada. Ahora viene su implementación y vamos a estar muy atentos a que eso se lleve también de buena forma. ¿Por qué habría que esperar eso, digamos? Porque, a ver, el proyecto, si es igual que el original, considera que a las personas de mayor edad se les va a pagar antes, a las personas de menor edad después. Esto sería un pago único de 4.500.000 pesos en 2 cuotas, que en principio, si me corrige, iba a ser una cuota en octubre de este año y una cuota en enero del 2026 para las personas de mayor edad. Entonces quería preguntarle un poco cuáles son los temas de implementación que les preocupa. Bueno, tiene que haber un sistema donde la gente haga el trámite para que le corresponda el beneficio. Tiene que eso ser un sistema, vamos a estar atentos, que sea un sistema ágil, fácil, no burocrático, y eso no es una duda teórica. Ahora mismo nosotros estamos, se lo pongo como ejemplo, que a la mayoría de los profesores de Chile todavía no se les pague el aguinaldo de Navidad, que es un monto bien mínimo, pero uno supone que el aguinaldo de Navidad es para la Navidad, pues. Y estamos a 23 de enero y todavía no se les paga. Entonces, la burocracia estatal de repente es bien tremenda, y por lo tanto tenemos que asegurarnos que eso no ocurra en este caso.
Eso va a ser parte de la gestión que nosotros tenemos que todavía seguir realizando con este tema. Y quienes no están en el listado, porque la ley contempla la posibilidad de que personas que no están en el listado, que ya se oficializó, puedan también, si consideran que tienen el derecho y pueden aportar los antecedentes, van a tener la posibilidad de hacerlo y que se puedan incorporar. Ese trámite también tiene que ser expedito, tiene que ser un trámite relativamente fácil, pensando en que son personas de alta edad, algunos con problemas de desplazamiento. En fin, son ya todos los temas de implementación. En Chile, por el ejemplo que le ponía, no son pocas las veces en que las leyes salen, pero después cuesta bastante que se implementen. Eso es lo que nosotros tenemos que asegurar y preocuparnos de que en este caso sea con la mayor prontitud y eficacia en la implementación de la ley y la gente efectivamente reciba este monto modesto que les va a tocar. En algunos casos, a algunos profesores se les llegaba a pagar incluso 90 millones de pesos por el tema de la deuda histórica, porque estamos hablando de que era un pago asociado y que esto está multiplicado por la cantidad de años. Estamos hablando ya casi de 40 años ahora, pero en su momento las reivindicaciones judiciales llegaron a eso. Entonces quería preguntarle, por este adjetivo que usted ocupó, habló de modesto el aporte respecto del pago. ¿Es modesto 4,5 millones respecto de 90? A ver, pero es que hay que aclarar sobre los 90. Sí, sí. Da la idea, y mucha gente tiene la idea de que ese fue como un derecho para todos. No. Los que ganaron... No, porque eso fue por pelea judicial. No, pero no solo por pelea judicial, sino que fue una situación bien específica, esa es la que quiero explicar. Perfecto. Los que ganaron eso, fue un juicio internacional, son 830 y tantos docentes. Son casos de docentes que en los años 90 ganaron juicios en Chile por la deuda histórica, antes que la deuda fuera declarada prescrita por la Corte Suprema, que cerró los caminos judiciales en Chile, y por eso se empezó a hablar de una reparación mediante una decisión legislativa de tipo política. Esas personas ganaron juicio en Chile y nunca les pagaron. Y estos 800 casos, después de más de 20 años entre tribunales nacionales e internacionales, casi 30 en realidad, lograron una sentencia de la Corte Internacional específica para esos 800 casos. Por denegación de justicia, entendía que si habiendo ganado juicios en Chile, teniendo juicio ejecutoriado, no se les pagó, había una denegación de justicia al Estado de Chile. Es un caso bien específico que no aplica para todo el resto, por lo tanto todo el resto no tiene la misma expectativa de poder cobrar esos 90 millones porque el resto no ganó juicio en Chile. ¿Ya? Entonces hay una diferencia importante que es bueno aclararla porque de repente la gente se queda con la confusión de que los restantes 56.000 o 57.000 tendrían derecho a los mismos 90 millones por vía judicial, y eso en realidad es bastante improbable y en realidad casi imposible. La senadora Yasna Proboste y la senadora Jimena Rincón igualmente plantearon también sus cuestionamientos al proyecto, porque finalmente la ley de reparación cierra las posibilidades judiciales. Si una persona accede a la reparación, ya después no podría ir efectivamente a lo que es, digamos, una disputa judicial con el Estado respecto de la misma deuda. Quería preguntarle si esto finalmente no es el costo que se asumía por el tema o si también es legítimo haber planteado un punto así como fue en el debate. Bueno, los senadores y diputados tienen derecho a plantear los temas que quieran, y eso entiendo que se presentó como indicación y se votó. Pero más allá de eso, lo que es importante, mira, a mí, si la norma quedaba como lo presentaron la senadora, de todas maneras no teníamos oposición a eso, pero en definitiva no se aprobó. Nosotros queríamos que se aprobara rápido porque se nos está muriendo gente. Eso nos importaba como primera cosa. Pero aquí hay un tema también que es importante consignar, y es que hay abogados que les interesa mucho mantener el tema de la posibilidad de juicio, porque cobran una cuotita, 50.000 pesos, póngale usted, como cuota inicial para iniciar estos juicios. Después al segundo año cobran otra cuota y después otra cuota. Y estamos hablando de recaudaciones que pueden llegar a ser de miles de millones de pesos solo por iniciar juicios, ¿ya? Y juicios que, primero, es dudoso que tengan buenas posibilidades porque, como le reiteré, lo que la Corte dictaminó fue muy específico y esa condición no la tiene todo el resto, ¿ya? Y ahí se hace un poquito publicidad engañosa cuando se dice, mire, aquí estos 800 ganaron 90 millones, así que vamos
vamos por un juicio internacional, cuando en realidad, y esto lo hemos estudiado con nuestros abogados, el resto tiene posibilidades mucho, mucho más bajas, pero además son juicios que toman en promedio más de 15 años. ¿Ya? Entre Comisión Internacional de Derechos Humanos y Corte después, que tienen mucha tramitación, y el derecho al juicio ese que le señalo, que usted citó, estuvo 16 años solo en la Corte, más todos los años que estuvo en Chile. Por lo tanto, no son juicios que en perspectiva aparezcan como muy viables. Si usted piensa en una persona de 80 años, 85 años, cuáles son sus posibilidades de seguir un juicio que puede demorar más de 20 años y además de muy incierto resultado, la verdad es que eso parece más como un suerte de mercado para abogados que una posibilidad real de seguir adelante juicios. O sea, con viabilidad, digamos. Sí, de hecho también uno de los testimonios que ustedes recogieron en los videos que hablaban de la deuda histórica, había una profesora que tenía 96 años. Y esa profesora falleció. Uh-huh. Para nosotros es por eso que le señalo por qué teníamos nosotros y tenemos el propósito de que esto se apruebe rápido, porque esa profesora emblemática, Nora Zurita era su nombre, uh-huh, que estuvo en la ceremonia cuando se promulgó, que fue una persona que estaba muy contenta de que se hubiera aprobado por fin una reparación, no tanto por ella, porque ella siempre fue muy preocupada del resto. Esa colega Nora Zurita falleció y ella no alcanzó a ser beneficiaria de esta ley. Sí, lo temía porque en algún momento ustedes recogieron varios testimonios y esos mismos testimonios también eran de personas de diferentes puntos del país, en donde todas estas mismas plantean un poco esta misma. Los rostros de la deuda histórica se llamó esa campaña. Claro, está todavía, de hecho, también que yo tenga entendido. Está todavía, claro. Uh-huh, Claro, está todavía. En YouTube. Dígame una cosa, en este mismo caso, entonces, lo que va a tener que hacer en el mismo procedimiento es que se va a hacer un nuevo catastro o las personas que estaban en este registro digital, estas más de 57.000 profesores, profesoras, van a recibir un pago inmediato. ¿Cómo se estaría implementando administrativamente esto? A ver, el listado de 57.400 uh-huh, que está vigente, ese listado la ley ya lo valida. Por lo tanto, ese listado no necesitan, digamos, nuevos estudios, sino que las personas tienen que simplemente manifestar y completar, ¿no es cierto?, el trámite para manifestar la voluntad de hacerse beneficiarias de la reparación. Ya. Dicho sea de paso, además, a propósito del tema anterior, no es obligatorio tomar esta reparación, por lo tanto las personas que quieran seguir juicios y no tomar esto porque consideren que tienen más posibilidades en un juicio, no están obligados a tomar esta reparación, pueden seguir con sus juicios, ¿ya? Uh-huh. Bueno, estas personas entonces hacen esta manifestación y con eso ya quedan adscritas al derecho. El caso del otro es los que no están en el listado, que hay gente que dice: yo no estoy en el listado, yo tengo derecho porque yo trabajaba y da sus antecedentes. Bueno, la ley, y eso nosotros nos preocupamos mucho de asegurar eso, la ley contempla un mecanismo para que las personas puedan solicitar el derecho y esto obligue, ¿no es cierto?, al Ministerio de Educación a hacer revisión de los antecedentes y si esos antecedentes son correctos, ser incorporadas también al beneficio. Ya por esa vía nosotros creemos que puede haber otro número, tal vez no tan alto, porque el trabajo que se hizo con el catastro fue de varios años y bien acucioso, pero sí hay casos y por lo tanto esos casos tienen que tener derecho a presentar sus antecedentes y si esos antecedentes son correctos, efectivamente se los incorpore al listado, a los beneficiarios. Después de que en el año 2009, como vocera de gobierno, la ministra Carolina Toá negara la existencia de la deuda histórica, ¿cómo usted ve que este gobierno finalmente es el que presenta el proyecto y que consigue despachar el Parlamento? Mire, usted nos recordó un episodio muy doloroso con la señora Carolina Toá, efectivamente, porque no solamente negó la existencia de la deuda, echando por tierra un trabajo bien acucioso que había hecho una comisión especial de la Cámara de Diputados, que encabezaba el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, exactamente. Sino que además se permitió unos dichos realmente muy dolorosos. Dijo: los profesores, la actitud de los profesores es repudiable, porque luchábamos por la deuda histórica. Entonces es un episodio que está dentro de esta historia cuando yo recuerdo los malos momentos que vivimos
Cuando yo recuerdo ahora en mis intervenciones, o frente al mismo presidente de la República, el día que se envió el proyecto de ley, se hizo una ceremonia. Yo recuerdo esos momentos duros de la historia de la lucha, cuando nos descalificaban, nos decían la deuda histórica no existe, déjense de joder y todas esas cosas. En ese episodio también está la señora Carolina Toá con sus lamentables y tristemente célebres dichos sobre el profesorado. Está ahí en nuestra historia y no está olvidado. ¿Y qué le parece que ahora sea la ministra de Interior del gobierno que consigue presentar el proyecto y despacharlo al Congreso? Bueno, la vida tiene muchas vueltas y uno no se puede quedar en los rencores. Una cosa es no olvidar y otra cosa es estar en los rencores. Ella es parte del gobierno, pero no participó directamente de esta gestión. Aquí en esto se conversó y se llevó las conversaciones con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Hacienda, no con el Ministerio del Interior. Le recuerdo que es jefa política también. Sí, pero yo supongo, porque nosotros, con quien también tratamos el tema fue con el presidente Boris. Tuvimos reunión con él. Supongo que el presidente habrá dado la instrucción y eso entiendo que pesa más que lo que diga la señorita, la ministra Lipera. Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores, conversando con nosotros a esta hora de la mañana. Le agradezco mucho el tiempo, muchas gracias. Bueno, que esté muy bien, chao. Vale, igual, buena jornada.